Hola, ¿cómo va? Hoy voy a estar resolviendo el problema 1 del Nacional de 2025 de nivel 2. Un problema que yo hice este año y por suerte lo pude resolver bien, así que ahora voy a explicar mi resolución. Ok, el enunciado primero nos dice que A, B y C son enteros naturales, son enteros positivos y nos da esta ecuación. Y además nos pide determinar el mínimo valor posible para la siguiente multiplicación, que le voy a poner acá. La multiplicación entre los máximos comunes divisores de AB por BC, de AB, BC y CA. Bueno, se entiende. MCD de entre A y B por el MCD entre B y C por el MCD entre C y A. Bueno, esto vamos a dejarlo ahí. Esto es lo que nos pide. Y nos da esta ecuación. Yo lo primero que vi fue, bueno, acá tenemos número negativo, lo que está restando, y del otro lado un 0. Entonces, para dejarla más ordenado, más acomodado, más entendible, lo voy a poner del otro lado. Entonces, tengo 10 por A al cuadrado más 7 por C al cuadrado, que es igual a 3AB. Se entiende porque esto queda positivo, que estaba negativo, y nada, como había un 0 queda así. Entonces yo escribí esto y dije, bueno, claramente esto es igual a esto, pero esto es un múltiplo de 3. Porque tenemos al 3 multiplicando. AB es un múltiplo de 3. Perdón, todo esto es un múltiplo de 3. AB no necesariamente es múltiplo de 3. Y esto es una igualdad, por lo que esta suma tiene que ser múltiplo de 3. En otras palabras, para los que ya están más familiarizados con el concepto de aritmética modular, se van a dar cuenta de que esto es congruente a 0 módulo 3. Tienen el resto 0 en la división por 3. Ok, ¿esto qué significa? Que tenemos que lograr dos números, un A y un C, tales que al elevarlos al cuadrado y multiplicarlos por el número que tienen y luego sumarlos, sea un múltiplo de 3. Y así, porque el problema no solo nos pide que encontremos números que cumplan esta ecuación, sino que sean, cuando los pongamos en esta multiplicación con los MCDs, que sea el menor, que den el menor resultado posible, el menor valor posible. Entonces nosotros vamos a buscar que A y C sean lo menor posible. Ok. Entonces, pero acá ¿qué tenemos? Primero tenemos una suma. Entonces, tenemos, supongamos que es x más y, nos tiene que dar 0, módulo 3. Pero dentro de cada suma, dentro de cada término de la suma, tenemos distintas cosas. El 10 a la 2, que tiene que ser algo. Bueno, a ver, no me quiero adelantar, no me quiero perder. Esto tiene que ser algo. Esto tiene que ser algo. Y los dos juntos tienen que dar 0. En módulo 3. Tiene que ser congruente a 0 en módulo 3. Entonces, a mí me parece lo mejor pensar cuánto tiene que dar esto y cuánto tiene que dar esto para que cumplan esa congruencia. Y bueno, para que una suma sea congruente a 0, no lo voy a anotar, pero en el módulo 3, nos tienen que dar, tiene que ser un resto 0, más un resto 0, nos da resto 0, un resto 1,
más un resto 2 nos va a dar resto 0. Y un resto 2 más un resto 1, que es lo mismo que arriba, pero al revés. Bueno, medio torcido me quedo. No importa. Estos son los únicos, las únicas 3 posibilidades que pueden, los únicos valores en módulo 3 que pueden tomar estos términos. Vamos a ver, porque acá adentro no es poner un valor para A y ya. Si A es resto 1, esto me queda en resto 1. No, porque estamos elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por otro número. Yo quiero dejar acá bien claro que, primero, 10 es congruente a 7 y es congruente a 1 en módulo 3. ¿Ok? Partiendo desde esa base, nosotros vemos que tenemos que multiplicar un resto 1 por un número al cuadrado en ambos casos para llegar a esto. Bueno, veamos qué valores puede tomar un número cuando lo elevamos al cuadrado, ya sea A o sea C, es lo mismo. Yo tengo A al cuadrado. Ahora, si yo elevo un resto 1 en módulo 3 al cuadrado, esto va a ser resto 1 por resto 1, que nos va a dar resto 1. Esto es fácil de comprobar con los ejemplos más... con los primeros ejemplos. Perdón, no es con los primeros ejemplos. Con valores chiquitos. Ponerle 1 es resto 1. Tiene resto 1 en el módulo 3. Entonces, 1 por 1, 1. Se mantiene el resto en la división por 3. Luego, si hacemos resto 2 al cuadrado, nos queda resto 2 por resto 2. 2 por 2 es 4. Y 4 también tiene resto 1. Entonces, acá se mantiene, pero acá cambia. Y, bueno, obviamente, al hacer un múltiplo de 3 por un múltiplo de 3, nos va a dar un múltiplo de 3. Ok. Entonces, esto es importante. Cuando multiplicamos un número con resto 2 en la división por 3 por ese mismo número, se va a cambiar. Se va a transformar en un número con resto 1. Con resto 1 se mantiene y con resto 0 se mantiene. Ok. Entonces, nosotros ahora que buscamos ver qué pasa cuando lo multiplicamos por un resto 1. Pero, si yo hago, por ejemplo, resto 1 por resto 0, resto 1 por resto 0, y resto 1 por resto 1 y resto 1 por resto 2, acá es resto 0, 1 por 1, resto 0, y 1 por 2, resto 2. Uy, perdón. Entonces, si nos fijamos bien, resto 1 no cambia por lo que está multiplicándolo. Si resto 1 multiplico un resto 0, se mantiene el resto 0. Si resto 1 multiplico un resto 1, se mantiene el resto 1. Y si resto 1 multiplico un resto 2, se mantiene el resto 2. Ok, eso es importante, pero es algo que uno se da cuenta a simple vista. Pero recién dijimos que A, C, X, cualquier valor al cuadrado solo puede tomar o resto 1 o resto 0. Entonces, si nosotros tenemos un resto 1, ya sea el 10 o el 7, multiplicando un resto 1, que es uno de los resultados que puede tomar A y que puede tomar C, se va a mantener en resto 1. ¿Ok? Si ahora yo tengo el 10 o el 7 multiplicando al otro resultado, porque si, como dije antes, no puede haber un resto 2 acá, lo multiplicamos por un resto 0, también como dije antes, se mantiene el resto 0. ¿Qué nos dice esto? Que asignemos el valor que le asignemos a C, ya sea resto 1, se va a mantener en resto 1. Si es resto 2, también va a ser resto 1, y si es resto 0, se va a quedar en resto 0. Entonces, nunca vamos a hacer poder hacer esta multiplicación. Que resto 1 por C al cuadrado sea igual que resto 1
por resto 2. Y de esta manera llegamos a un resto 2. Este resto 2 es el que estábamos buscando acá y acá. Pero como dije recién, no podemos llegar. Porque al elevar al cuadrado no desaparecen las posibilidades de que aparezca un resto 2. Entonces, estas dos opciones, esto sí se puede lograr. Porque 10, un resto 1 por un resto 1, acá, pongamos el valor que pongamos resto 1, resto 2, va a ser resto 1. Y después lo multiplicamos por 10 o por 7, se mantiene el resto 1. Eso sí es posible. Pero el resto 2 no es posible. Esto sí, pero esto no. Entonces, nos va a quedar resto 1 más resto 1. O resto 0 más resto 1. Pero no es lo que buscamos. Entonces, estas dos quedan anuladas. Y la única posibilidad que nos queda es cuando es resto 0 más resto 0, que obviamente queda en resto 0. Entonces, permítanme, voy a borrar un poco. Y si probamos, vamos a ver que al elevarlo al cuadrado, un resto 0, se mantiene el resto 0, y al multiplicar un resto 1 por un resto 0, queda en resto 0. Ahora, nosotros estamos buscando los menores valores posibles para que esto también sea lo menor posible, lo más chico posible. ¿Y cuál es el primer número congruente a 0 en la división por 3? Positivo. El 3. Entonces, es tan fácil como... Bueno, voy a dejar esto acá. Ya vimos que esto tiene que ser resto 0 y esto tiene que ser resto 0. Hacer sumarlo nos da resto 0. Y el mínimo es 3. Entonces vamos a escribir 10. Reemplazamos A por 3. Y reemplazamos el C por 3. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es igual a 3. Esto va a quedar arriba, ¿no? Eso ya está. 3AB, pero A dijimos que es 3. No está al cuadrado ni nada. Y B no lo sabemos. Ok. 3 por 3, 9. Nos queda 9. 3 por 3, 9. 10 por 9, 90. 3 por 3, 9. 7 por 9, 63. Entonces nos queda 153 es igual a 9b. Pero yo puedo dividir por ambos miembros, ambos lados, y nos queda que 17 es igual a b. Entonces, estos valores, 3, 17 y 3, cumplen con la ecuación, y ya demostramos que que A y C, el mínimo valor que pueden tomar es 3. También pueden tomar 6, 9, seguramente, pero este es el mínimo. Entonces tenemos 3 y 3. Ahora, encontramos un ejemplo con 17. Vamos a ver cómo nos queda la operación que nos pide el problema. Dijimos que esto es 3. Después, B no lo sé, C sí. Y ok, ¿qué tenemos ahora? Estamos buscando... esto ya lo sé. Ya demostramos que el mínimo valor para A y para C es 3, en ambos casos. ¿Ok? Entonces, sí o sí, el último MCD, el último cosito acá, nos va a quedar en 3. El MCD entre 3 y 3 es 3. Entonces, sí o sí la multiplicación va a ser 3, 6, 9, va a ser sí o sí, mínimo va a ser 3. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene que sea acá y acá? Un 1. Así no agrandan esto. Y encontramos un ejemplo con 17 igual a b. Entonces, si nosotros reemplazamos, justo 17 es primo, o primo con 3, y el MCD entre 3 y 17 es 1, el MCD entre 17 y 3 es lo mismo, es 1,
y nos queda 1 por 1 por 3. Entonces, la respuesta sería 3, es el mínimo valor posible. Demostramos por qué es el mínimo, encontramos un ejemplo para cada valor, hicimos la multiplicación y nos dio 3. Así que la respuesta final sería 3. Seguramente hay otros ejemplos, quizás con otro número primo que no sea 17, o quizás con otro número que no sea 3 y sea 6. Pero esto es lo que yo encontré en la prueba y la respuesta es correcta. Espero lo hayan entendido y les haya gustado mi resolución del problema. Nos vemos.